¿Alguna vez te preguntaste por qué los campesinos medievales no se congelaban hasta morir durante esos gélidos inviernos? Bueno, en realidad eran bastante inteligentes al respecto y no tenían mantas térmicas ni calentadores escondidos en sus cabañas. De hecho, sus soluciones para mantenerse calientes eran mucho más creativas de lo que piensas. Hablemos primero de sus casas. Solía pensar que los campesinos medievales simplemente juntaban algunas chozas de madera y lo daban por terminado. Me equivoqué. Estas personas eran básicamente los entusiastas originales de la vida subterránea. Cavaban sus casas a unos 2 o 3 pies en el suelo, lo que puede no parecer mucho, pero es básicamente como construir tu casa en una piscina poco profunda, excepto que en lugar de mantenerse frescos, intentaban mantenerse calientes y funcionó. Estudios arqueológicos recientes demostraron que estas casas parcialmente hundidas se mantenían unos 10 grados más cálidas que las viviendas de la superficie durante los meses de invierno. Ya sabes cómo tus padres siempre te gritan por dejar la puerta principal abierta porque no están tratando de calentar todo el vecindario. Los campesinos medievales llevaron esa mentalidad de ahorro de energía al extremo. Sus ventanas eran diminutas, estamos hablando de apenas más grandes que tu cabeza, diminutas, y esos techos bajos. No eran solo porque la gente medieval era más baja, aunque lo eran, se trataba de mantener el calor donde querían dentro. Los campesinos medievales usaban algo llamado wattle and do para aislar sus hogares. Ahora, antes de que te emociones, wattle no es un lindo animal medieval. Es básicamente un montón de ramitas tejidas juntas como una canasta enorme y te va bien, es una deliciosa mezcla de paja de arcilla y estiércol. Sí, literalmente ponen caca en sus paredes. La próxima vez que tu habitación huela un poco mal, solo recuerda que al menos tus paredes no están hechas de material de compostaje medieval. Sin embargo, tengo que decir que estas paredes eran sorprendentemente efectivas. Los experimentos arqueológicos han demostrado que proporcionaban un aislamiento comparable a una pared moderna con aislamiento básico de fibra de vidrio. El ganador de la calefacción medieval fue el hogar central. Esto no era solo una chimenea vieja, era el equivalente medieval de una combinación de calentador de microondas y centro de redes sociales, todo en uno, ubicado justo en el medio de la casa. Hacía de todo, desde cocinar sus comidas hasta mantenerlos calientes, y era donde se compartían todos los chismes calientes sobre qué buey se escapó con qué vaca. Las excavaciones arqueológicas recientes han descubierto algunas estadísticas fascinantes sobre estos hogares. En una casa campesina típica de alrededor de 1300 el hogar central podía mantener temperaturas entre 50 a 60 grados F incluso cuando hacía mucho frío afuera. Eso puede sonar frío para nosotros, la gente moderna que llora cuando el termostato baja de 72 grados Fahrenheit, pero para los campesinos medievales era prácticamente tropical. Son genios en cómo diseñaron sus casas de una sola habitación. Todo era estratégico, desde la ubicación de las áreas para dormir lo más lejos posible de las corrientes de aire hasta el ángulo del techo lo suficientemente empinado como para arrojar nieve, pero no tan empinado como para que la paja se deslizara. Era como una versión medieval de diversión, excepto que en lugar de organizar los muebles para la buena suerte, los estaban organizando para no despertarse como paletas humanas. La evidencia arqueológica muestra que incluso orientaban sus casas para mirar hacia el camino del sol, maximizando el calor natural durante los días de invierno y algo que haría que los arquitectos modernos se rascaran la cabeza. Estas casas en realidad fueron diseñadas para ser un poco humeantes por dentro. El humo del hogar se elevaba y ayudaba a crear una capa aislante cerca del techo, al mismo tiempo que protegía el techo de paja de los insectos y seguramente no era muy bueno para sus pulmones, pero cuando intentas no morir congelado, un poco de humo es la menor de tus preocupaciones. Los estudios de techos medievales preservados muestran que este ambiente ahumado en realidad duplicaba la vida útil de los techos de paja. Algunos arqueólogos inteligentes encontraron recientemente evidencia de que los campesinos realmente modificaban sus hogares estacionalmente en otoño. Reparaban cualquier agujero en las paredes con paja fresca y agregaban capas adicionales de paja al techo. Incluso colgaban mantas lisas o pieles de animales en las paredes para mayor aislamiento. Tapices medievales para la gente común, por así decirlo.
Y a diferencia de nuestros hogares modernos, donde cada habitación tiene una temperatura diferente, estas casas de una sola habitación eran sorprendentemente eficientes para mantener un calor constante. Pero quizás lo más impresionante de las viviendas medievales no era solo la arquitectura, sino cómo estas técnicas evolucionaron durante siglos de prueba y error. Cada generación agregó sus propias pequeñas mejoras, como un juego de teléfono arquitectónico muy lento que duró cientos de años. La evidencia arqueológica muestra que las casas del período medieval temprano, alrededor del año 800 después de Cristo, eran mucho más simples, pero para el siglo XIV se habían convertido en estas máquinas de mantenimiento del calor sorprendentemente sofisticadas. De sus soluciones de calefacción eran en realidad mejores que las que usamos hoy en día. Esas gruesas paredes transpirables de Wattle and Do eran fantásticas para regular la humedad y prevenir el moho, algo en lo que nuestros paneles de yeso modernos no siempre son buenos, y sus empinados techos de paja eran perfectos para manejar grandes cargas de nieve, mucho mejor que algunos edificios modernos con techos planos que se derrumban después de una gran tormenta de nieve. Pero vivir en una casa medieval no era todo chimeneas acogedoras y diseño inteligente. El humo de la chimenea te hacía llorar. El techo necesitaba reparaciones constantes y siempre existía la posibilidad de que una chispa perdida pudiera incendiar todo el lugar, pero bueno, al menos no tenías que preocuparte por pagar la factura de la calefacción o programar un termostato inteligente. Hablando de la vida diaria en estas casas, no creerías el horario increíblemente preciso que seguían las familias medievales para aprovechar al máximo las características de su hogar. Su rutina diaria era como un baile perfectamente coreografiado, sincronizado exactamente con el movimiento del sol y los cambios de temperatura del día. Pensarías que los campesinos medievales simplemente se despertaban cuando les apetecía y continuaban con su día al azar. Bien, mal, su horario era tan preciso que hace que mis intentos de gestión del tiempo parezcan los de un niño pequeño tratando de organizar una fiesta de cumpleaños. Las horas doradas eran entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Lo que la gente medieval llamaba sol alto no era porque fueran madrugadores y disfrutaran durmiendo hasta tarde. No, esta ventana de 4 horas era cuando las temperaturas alcanzaban su punto máximo y todos en el pueblo coordinaban su trabajo más importante durante este tiempo. Los registros de la corte señorial de 1267 muestran que los pueblos en realidad encuentran personas que no se apegaban a estas horas de trabajo comunal en invierno. Hablemos de horarios estrictos y usted pensó que la política de tardanzas de su escuela era severa. Un pueblo en el norte de Inglaterra incluso tenía un sistema donde los infractores reincidentes tenían que donar leña extra a la reserva comunitaria. Ahora, estudios recientes de registros señoriales medievales muestran que los pueblos desarrollaron lo que los historiadores llaman vigilias de escarcha. Diferentes familias se turnaban para mantener los fuegos comunales encendidos durante toda la noche. Cada familia tenía sus noches asignadas marcadas en las listas de la mansión junto a sus obligaciones tributarias. Pierde su turno en la vigilancia de escarcha. Eso será una gallina o 3 docenas de huevos como penalización. Los campesinos medievales no se desentendían de sus tareas de calefacción. La evidencia arqueológica sugiere que algunos pueblos incluso tenían sistemas de advertencia especiales. Por lo general, una serie de toques de cuerno para alertar a los vigilantes de escarcha cuando las temperaturas bajaban peligrosamente. La rutina matutina comenzaba mucho antes del amanecer, pero no con lo que esperarías. En lugar de saltar directamente al trabajo, la gente medieval tenía lo que llamaban primer sueño y segundo sueño. Se despertaban alrededor de la medianoche durante 1 o 2 horas, hacían algunas tareas ligeras, socializaban un poco y luego volvían a la cama hasta el amanecer. Los registros médicos del siglo XIV muestran que los médicos en realidad recomendaban este patrón de sueño dividido para una mejor salud. Mientras tanto, la gente moderna se siente culpable por tomar una siesta rápida de 20 minutos en nuestros escritorios. Los documentos históricos muestran que este periodo de vigilia de medianoche se consideraba tan normal que la gente a menudo programaba visitas sociales durante este tiempo. Las horas de comida eran un nivel completamente diferente de coordinación. Todo el pueblo comía su comida principal junto alrededor de las 11 de la mañana. Cuando los hornos de pan comunales estaban en su punto más caliente, la evidencia arqueológica de los sitios del pueblo muestra que estos hornos eran enormes. Algunos podían hornear hasta 100 panes a la vez.
Un registro de panadero de 1298 registró que un pueblo de 80 personas podía calentar sus hogares en unos 3 grados C solo con los hornos de pan. Hablemos de matar 2 pájaros de un tiro, o debería decir alimentar 2 necesidades con un calor. El tiempo era tan crucial que los pueblos tenían campanas para el pan que sonaban cuando los hornos alcanzaban la temperatura óptima. La tarde tenía sus propios trucos ingeniosos para sincronizar entre las 2 de la tarde y el trabajo al atardecer se trasladó al interior. Esto no se debía a que los campesinos medievales fueran perezosos. Era una estrategia de supervivencia pura. Los registros judiciales muestran que las aldeas en realidad tenían vigilantes del frío oficiales que monitoreaban las temperaturas usando métodos primitivos pero efectivos, como observar qué tan rápido se congelaba el agua en ollas de barro. Cuando estos vigilantes daban la señal, todos sabían que era hora de entrar, donde el calor almacenado durante el día podía aprovecharse. Algunas aldeas incluso desarrollaron un sistema de puntos. Perderías puntos si te atrapaban trabajando afuera después de la advertencia de frío, y demasiados puntos perdidos significaban deberes adicionales de servicio comunitario. Ya sabes, esas personas que siempre se quejan de las reuniones que podrían haber sido correos electrónicos. Los campesinos medievales se reían de nuestra ineficiencia. Tenían algo llamado consejos del crepúsculo. Las reuniones comunitarias se celebraban en la casa más grande de la aldea justo cuando el sol se ponía. Esto no se trataba solo de ahorrar luz del día, el calor corporal de docenas de personas reunidas podía elevar la temperatura de una habitación grande hasta en 5 grados centígrados. Eso es lo que yo llamo una reunión productiva. Los registros históricos muestran que estas reuniones eran tan efectivas para calentar que algunas aldeas en realidad programaban sus discusiones más importantes para los días más fríos. Incluso coordinaban la hora de dormir. No era porque tuvieran padres estrictos, sino porque la última familia en preparar el fuego para la noche era responsable de verificar que los fuegos de las demás casas también estuvieran bien preparados. Los registros de la mansión muestran que este trabajo rotaba semanalmente y que te pillaran durmiendo en el trabajo literalmente significaba que tenías que donar una parte de tu suministro de combustible a la reserva de la comunidad. Un registro en particular de 1289 menciona a un hombre que se quedó dormido durante sus tareas de control del fuego y tuvo que renunciar a la mitad de su leña de invierno como castigo. Estas comunidades medievales tenían métodos bastante increíbles para conservar sus alimentos durante los meses de invierno. Sus técnicas de almacenamiento eran tan sofisticadas como sus estrategias de sincronización, y algunas de ellas podrían sorprenderte. Los campesinos medievales lo habrían aplastado en esos programas de televisión de supervivencia. Sus técnicas de conservación de alimentos eran tan inteligentes que los científicos modernos en realidad las están estudiando. Simplemente no le cuentes a Gordon Ramsay sobre algunos de sus métodos, aunque podría tener un colapso. Honestamente, sus habilidades de conservación podrían incluso impresionarlo una vez que pasara toda la suciedad. Comencemos. Los campesinos medievales subterráneos tenían estos brillantes pozos de almacenamiento que mantenían la temperatura estable a alrededor de 40 grados Fahrenheit durante todo el año. Excavaciones arqueológicas recientes encontraron miles de estos pozos en toda Inglaterra. Eran básicamente el equivalente medieval del cajón de verduras de tu refrigerador, excepto que realmente funcionaban. Un pueblo en Yorkshire tenía más de 200 pozos de almacenamiento para solo 50 familias. Esos son 4 refrigeradores subterráneos personales por hogar, y aquí estamos peleando por el espacio del refrigerador con nuestros compañeros de piso. El análisis arqueológico muestra que estos pozos estaban tan bien diseñados que mantenían temperaturas más estables que algunos vendedores de raíces modernos. Convirtieron sus vegetales en termómetros naturales. Los vegetales de raíz como las zanahorias y los nabos se colocaban en lugares específicos dentro de estos pozos. Si la zanahoria comenzaba a mostrar signos de daño por heladas, sabían que necesitaban agregar más aislamiento. Si comenzaban a brotar, necesitaban mejor ventilación. Un manuscrito medieval de 1283 en realidad enumera diferentes vegetales en orden de su sensibilidad al frío. Es como un sistema primitivo de monitoreo de temperatura, pero con nabos en lugar de tecnología. Estudios recientes de estos manuscritos revelan que habían identificado más de 20 variedades diferentes de vegetales con diferentes tolerancias al frío.
Ahora, sobre ese heno del que todos hablan, los campesinos medievales no solo lo usaban para sus animales, envolvían sus casas en él como un abrigo de invierno gigante. Pero el movimiento genial es que almacenaban este heno aislante en capas alrededor. Sus áreas de almacenamiento de alimentos. La evidencia arqueológica de un pueblo del siglo XIII muestra que crearon lo que los científicos ahora llaman zonas de gradiente térmico. Cada capa de heno reducía la fluctuación de temperatura en aproximadamente 2 grados. 3 capas de heno significaban que el almacenamiento de alimentos se mantenía 6 grados más estable. No está mal para personas que nunca tomaron una clase de física. Los experimentos modernos que recrean estos métodos han demostrado que son casi tan efectivos como algunos materiales de aislamiento modernos. El truco de la nieve es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La mayoría de la gente hoy en día corre adentro cuando nieva, pero los campesinos medievales corrían afuera con sus contenedores de almacenamiento. Empacaban nieve contra sus áreas de almacenamiento de alimentos en capas cuidadosamente calculadas. Los estudios han preservado la estructura de almacenamiento medieval que muestra que podían mantener temperaturas de 35 a 38 grados Fahrenheit durante semanas después de que la nieve se derritiera usando este método. Un sitio particularmente bien conservado en el norte de Inglaterra mostró evidencia de pozos de nieve que podían mantener la comida fría hasta mayo. Ese es un serio aire acondicionado medieval. El diseño de estos pozos de nieve sugiere que entendían los principios de la masa térmica siglos antes de que el concepto se definiera formalmente. Pero el ganador de la conservación de alimentos medieval fue el sistema de almacenamiento subterráneo. Sistemas del siglo XIII. Estos no eran solo agujeros en el suelo, eran obras maestras de ingeniería. Los arqueólogos encontraron pozos de almacenamiento con múltiples cámaras, cada una diseñada para diferentes tipos de alimentos. Tenían sistemas de drenaje que harían que un plomero moderno impresionara, canales de flujo de aire que funcionaban como ventilación natural e incluso un control de humedad primitivo usando ollas de barro llenas de agua. El análisis de muestras de suelo de estos pozos muestra que mantenían niveles de humedad entre 85 a 95%, perfecto para el almacenamiento de vegetales a largo plazo. Algunos de estos sistemas de almacenamiento eran tan efectivos que cuando los arqueólogos los excavaron en la década de 1960 encontraron semillas preservadas que aún eran viables. Después de 700 años los científicos lograron cultivar nabos medievales a partir de estas semillas. Apuesto a que esos fueron los nabos históricamente más significativos jamás servidos en una cafetería universitaria. El análisis de ADN de estas semillas antiguas ha ayudado a los científicos a comprender cómo los cultivos medievales se diferenciaban de las variedades modernas. Los métodos de preservación no solo se trataban de mantener la comida fría, aunque los campesinos medievales tenían todo este sistema de rotar sus alimentos almacenados en función de los cambios de temperatura. Movían raíces y vegetales entre diferentes zonas de almacenamiento como si estuvieran jugando una complicada partida de ajedrez. Los registros de Manner de 1292 muestran instrucciones detalladas para este sistema de rotación. Es básicamente una versión medieval de esos programas de cocina donde tienen que reorganizar rápidamente una despensa, excepto que fallar significa que es posible que no comas en febrero. Los registros incluso incluyen sistemas de penalizaciones para las familias que no siguieron el programa de rotación, pero mi descubrimiento favorito tiene que ser la prueba del tonto. Según los registros de Manor Court, los pueblos asignarían a alguien para probar un poco de comida almacenada cada pocos días si se enfermaban. Bueno, digamos que no era el trabajo más popular en el pueblo. Incluso tenían un sistema de rotación para este deber, algo así como el deber de jurado, pero con más dolores de estómago potenciales. Un registro muestra que intentó escapar de este deber alegando que ya había muerto de nabos malos. Amigos del humor medieval. Los documentos históricos sugieren que este sistema de prueba en realidad salvó a muchos pueblos de enfermedades transmitidas por los alimentos durante los duros inviernos. Estas técnicas de conservación no eran solo conjeturas afortunadas al azar. Los registros de Manner muestran que mantenían notas detalladas sobre lo que funcionaba y lo que no, transmitiendo este conocimiento de generación en generación. Encontramos guías de conservación del siglo XIII que se leen como revistas científicas, completas con observaciones sobre la temperatura, el tiempo y las condiciones de almacenamiento. Puede que no tuvieran termómetros,
pero seguro que sabían lo que hacían. Cosa sobre mantener la comida fresca. Toda esta cuidadosa conservación de alimentos significaba que necesitaban habilidades culinarias serias para convertir sus ingredientes almacenados en comidas reales. Y déjame decirte lo que hacían con estos alimentos conservados en sus cocinas medievales avergonzaría a algunos programas de cocina modernos. La ciencia detrás de la comida medieval era absolutamente genial. Estas personas eran contadores de calorías profesionales antes de que fuera genial, excepto que en lugar de intentar perder peso, intentaban no morir congelados y eran sorprendentemente buenos en eso. Los médicos medievales en realidad prescriben alimentos específicos para la supervivencia invernal. Los registros del 1300 muestran que recomendaban comer entre 4.000 y 5.000 calorías diarias durante los meses más fríos. Eso es más de lo que comen los nadadores olímpicos hoy en día. Pero aquí está el truco, tenían que obtener esas calorías de alimentos que pudieran durar todo el invierno sin echarse a perder. Mi supermercado local apenas puede mantener los plátanos frescos durante una semana, pero estas personas tenían el almacenamiento de alimentos de invierno reducido a una ciencia. Los textos médicos de la época muestran que entendían la conexión entre la ingesta calórica y la temperatura corporal con una precisión notable. La estrella de la cocina invernal medieval era el potaje, un guiso espeso que se mantenía hirviendo a fuego lento en la olla durante días, a veces semanas. Cada vez que alguien tenía hambre, simplemente echarle más ingredientes era como la comida de olla de cocción lenta más larga del mundo. El análisis arqueológico de ollas medievales muestra rastros de comidas que se conservaban hasta 3 semanas. Los inspectores de seguridad alimentaria modernos sufrirían un infarto, pero los campesinos medievales habían descubierto que la cocción a fuego lento constante en realidad mataba las bacterias dañinas. Estudios recientes de estos métodos de cocción muestran que eran sorprendentemente eficaces para mantener la seguridad alimentaria. La magia ocurre cuando saben cómo combinar sabores y nutrientes. Los registros de Mana de 1286 muestran que un pueblo cerca de York tenía reglas específicas sobre los ingredientes del potaje. La capa inferior tenía que ser de tubérculos para obtener energía constante. La capa intermedia necesitaba frijoles o guisantes para obtener proteínas y la capa superior eran los granos que les quedaban para obtener energía rápida. Era básicamente una pirámide alimenticia medieval en una olla. Los científicos que estudiaban estas recetas descubrieron que proporcionaban un equilibrio perfecto de carbohidratos complejos y simples para obtener energía sostenida durante los días fríos. El análisis de los residuos de potaje en conserva muestra que obtenían una nutrición más equilibrada que muchas personas modernas, pero el verdadero superalimento medieval fermentaba todo. Fermentaban los granos en cerveza, las frutas en vino y las verduras en conservas que harían que los probióticos modernos parecieran amateurs. Un registro Manner particularmente detallado de 1292 describe una cerveza especial de invierno que era casi tan espesa como la miel y estaba llena de calorías. Las recreaciones modernas de esta receta mostraron que contenía alrededor de 400 calorías por pinta, es como beber una hamburguesa con queso. El proceso de fermentación también creó vitaminas B que los ayudan a combatir las enfermedades invernales. El análisis de laboratorio de alimentos fermentados medievales recreados muestra que contenían hasta 10 veces más cepas probióticas que los alimentos fermentados modernos. Los campesinos medievales podrían haber tenido bacterias intestinales más saludables que nosotros. Estudios recientes de restos humanos preservados de pueblos medievales muestran evidencia de microbiomas intestinales increíblemente diversos. Toda esa comida fermentada y el pan integral en realidad les dieron una mejor salud digestiva que la que muchos de nosotros tenemos hoy. Tomen eso. Los fanáticos modernos de la kombucha. Los científicos han identificado más de 50 cepas bacterianas beneficiosas diferentes en muestras intestinales medievales que son raras o ausentes en las poblaciones modernas. El pan que comían tampoco se parecía en nada a nuestro esponjoso pan blanco. El pan de invierno medieval era denso, oscuro y generalmente ligeramente fermentado. La evidencia arqueológica muestra que sus molinos de granos eran terribles para eliminar el salvado y el germen del trigo, lo que accidentalmente hizo que su pan fuera mucho más nutritivo que el pan blanco moderno.
Una hogaza de pan medieval contenía más fibra de la que come una persona moderna en 3 días. Seguro que probablemente era lo suficientemente duro como para usarlo como arma, pero los mantuvo vivos durante el invierno. El análisis químico de muestras de pan conservado muestra que obtenían hasta un 40% más de nutrientes de su pan que los que obtenemos del pan integral moderno. Incluso tenían versiones invernales especializadas de alimentos comunes. Los científicos que estudiaban recetas medievales descubrieron que cocinaban demasiado deliberadamente algunos granos para hacerlos más digeribles y ricos en calorías. Una receta de gachas de 1278 especifica cocinar los granos hasta que estén suaves como los dientes de un niño. Descripción asquerosa pero ciencia brillante. El mayor tiempo de cocción descomponía los almidones complejos, haciendo que las calorías estuvieran más disponibles para mantenerse calientes. El análisis nutricional moderno muestra que este método de cocción aumentaba la biodisponibilidad de las calorías hasta en un 30%. La dieta medieval cambiaba drásticamente con las estaciones. Los registros de varios métodos muestran que comían casi el doble de grasa y proteína en invierno que en verano. No contaban las macros para sus cuerpos de playa. Literalmente comían para sobrevivir. Un registro fascinante de 1297 muestra a un anciano de la aldea enseñando a parejas jóvenes cómo ajustar su cocina según la temperatura cuando la escarcha muerde 2 veces antes. El amanecer, el potaje necesita el triple de grasa. El análisis de los restos de alimentos conservados muestra que su dieta de invierno podía proporcionar hasta un 60% más de calorías que su dieta de verano. También calculaban sus comidas basándose en la ciencia de la digestión. Los registros de la mansión muestran horarios específicos de alimentación invernal, la comida más grande al amanecer, cuando necesitaban energía para calentarse, otra comida grande al mediodía para mantener el calor, y una comida más pequeña antes de acostarse para alimentar el calor nocturno. Entendían que la comida generaba calor corporal mejor que algunos nutricionistas modernos. Los estudios sobre los horarios de las comidas medievales muestran que estaba casi perfectamente alineado con nuestra comprensión moderna de la cronobiología y la eficiencia metabólica. Con todo este enfoque en los alimentos altos en calorías y en mantenerse caliente, uno podría preguntarse cómo los campesinos medievales lograban descansar en sus casas abarrotadas. Bueno, sus arreglos para dormir estaban tan científicamente pensados como su dieta. Los padres modernos se asustan cuando los niños se meten en su cama, pero las familias medievales llevaron el sueño compartido a un nivel completamente nuevo. La evidencia arqueológica de la década de 1250 muestra que familias enteras hablaban. Hasta 6 personas compartían lo que era básicamente una plataforma de madera con un poco de paja encima. Y pensabas que tu cama individual en un dormitorio universitario era estrecha. Un análisis reciente de los registros de los hogares medievales sugiere que estos estrechos dormitorios podrían haber en realidad ayudó a las familias medievales a sobrevivir a temperaturas que habrían matado a las personas que dormían separadas. De hecho, los estudios muestran que el calor corporal combinado en estas camas compartidas podría elevar la temperatura local hasta en 8 grados centígrados. No dormían boca arriba como lo hacemos hoy. La investigación arqueológica de la plataforma de cama medieval muestra que dormían semireclinados, casi como si estuvieran en una silla cómoda. Los científicos que estudian esta posición descubrieron que en realidad era brillante para la conservación del calor, reducía la superficie expuesta al aire frío en aproximadamente un 30% en comparación con estar acostados, además de que facilitaba que más personas se metieran en el espacio para dormir. Los problemas medievales requerían soluciones medievales. Los estudios de las plataformas de cama conservadas muestran patrones de desgaste consistentes con la posición semireclinada, lo que sugiere que fue la postura estándar para dormir durante siglos. La investigación moderna del sueño. Los arqueros incluso han encontrado que esta posición podría haber ayudado a prevenir algunos problemas respiratorios comunes en climas fríos. Estudios recientes de Manor Court Records revelaron algo fascinante sobre estos arreglos para dormir. Los pueblos en realidad tenían inspectores oficiales del sueño que verificaban que las familias usaran el espacio de sus camas de manera eficiente durante los meses más fríos. Un registro de 1289 muestra a una familia multada por extenderse demasiado en la plataforma de su cama.
Aparentemente, los espacios entre las traviesas eran consideradas un desperdicio de material precioso. Hablemos de reglas estrictas para los dormitorios. Las multas también podían ser bastante elevadas. Una familia tuvo que renunciar a la leña de una semana entera como castigo por dormir de forma ineficiente. Estos inspectores del sueño incluso llevaban varas de medir para asegurar el espacio adecuado entre las traviesas. Las propias plataformas de las camas eran maravillas de la ingeniería disfrazadas de muebles sencillos. Los arqueólogos que estudian las camas medievales en conservación descubrieron que estaban construidas con múltiples capas de aislamiento. La capa inferior solía ser paja compactada y se cambiaba según la temporada, seguida de una capa de lana cuando podían permitírselo y cubierta con las telas que la familia tenía. Pero lo inteligente es que inclinaban estas plataformas exactamente a 15 grados. El análisis térmico moderno muestra que este ángulo creaba una circulación de aire perfecta al tiempo que minimizaba la pérdida de calor. Estas personas eran básicamente científicos del sueño. Las reconstrucciones recientes de estas camas han demostrado que mantienen temperaturas hasta 12 grados centígrados más cálidas que las superficies planas para dormir. La construcción en capas también ayudaba a prevenir corrientes de aire, ya que cada capa reducía el movimiento del aire en aproximadamente un 40%. Una disposición incorrecta de las camas podía ser un problema grave. Los registros de las mansiones de 1250 a 1350 muestran múltiples casos de familias reubicadas al salón comunal durante olas de frío extremo porque no lograron mantener condiciones adecuadas para dormir. Un relato particularmente dramático de 1298 describe a un anciano de la aldea que demuestra una posición correcta para dormir al organizar a toda la familia como cucharas en un cajón. La gente medieval inventó la cucharilla. ¿Quién lo sabía? Los registros históricos sugieren que esta disposición de cucharilla podría aumentar la temperatura corporal hasta en 2 grados centígrados en comparación con la posición aleatoria. El análisis científico de la distribución del calor corporal compartido muestra que esta disposición era casi perfecta para la retención del calor. La altura de la plataforma de la cama también importaba. La evidencia arqueológica muestra que construían estas plataformas exactamente a 18 pulgadas del suelo. Esto no era aleatorio. Los estudios ambientales modernos muestran que esta altura mantenía a los durmientes por encima de la capa de aire más fría que se asentaba al nivel del suelo, mientras que aún se beneficiaban del calor ascendente de los animales que se mantenían debajo. Algunos hogares particularmente inteligentes incluso construían sus plataformas de cama directamente sobre el corral del ganado. La calefacción por suelo radiante medieval en su mejor momento. Las mediciones de temperatura en casas medievales reconstruidas muestran que esta elevación podía significar una diferencia de hasta 5 grados Celsius. Las plataformas también estaban ligeramente inclinadas hacia el centro, creando un sutil efecto de cuenco que evitaba que todos se cayeran mientras dormían. También es impresionante cómo programaban el sueño a diferencia de hoy, donde todos simplemente se desploman. Cuando les apetecía, las familias medievales coordinaban sus posiciones para dormir durante la noche. Los miembros más jóvenes y mayores de la familia, quienes necesitaban más calor, comenzaban en el medio del grupo mientras las personas se levantaban para sus diversas tareas nocturnas, revisar los fuegos, atender a los animales o las infames primeras actividades para dormir, rotaban las posiciones para mantener una distribución óptima del calor. Era como una coreografía de baile compleja, excepto que todos estaban inconscientes. Los registros de moda en realidad incluyen diagramas detallados que muestran estos patrones de rotación y horarios. Esos cuerpos calientes necesitaban ropa adecuada para aprovechar al máximo su espacio para dormir compartido y la gente medieval tenía algunas soluciones de moda bastante sofisticadas. Olvídate de todo lo que has visto en las películas medievales, estas personas no corrían con túnicas finas durante el invierno. La verdadera escena de la moda medieval sorprendería a los diseñadores modernos. Para empezar, nunca lavaron su ropa de invierno antes. Dices asqueroso. Había ciencia real detrás de esta decisión. La lanolina natural en la lana actúa como un agente impermeabilizante y el lavado la elimina. Un texto medieval de 1267 advierte específicamente que una capa de lana limpia es una capa de lana fría.
La gente medieval entendía la química sin saber qué era la química. Las pruebas de laboratorio modernas en prendas medievales conservadas muestran. La ropa de lana cepillada retenía hasta un 40% más de resistencia al agua que las versiones lavadas. La lana era la superestrella de la ropa de invierno medieval. La evidencia arqueológica muestra que no solo usaban una capa de lana, usaban hasta 5 capas. Cada capa se procesaba de manera diferente para servir a un propósito específico. La capa más interna era suave y delgada, mientras que las capas externas eran progresivamente más gruesas y toscas. Los científicos que estudian la ropa medieval preservada encontraron que esta técnica de capas creaba bolsas de aire que atrapaban el calor de manera más efectiva que el poliéster moderno. Las pruebas muestran que un atuendo de invierno medieval típico podía mantener el calor corporal hasta por 6 horas en temperaturas gélidas. El análisis de los patrones de tejido revela que incluso ajustaban la dirección de las fibras de lana en cada capa para maximizar el aislamiento. Pero se pone interesante cuando rellenaban su ropa con musgo seco y paja. Un análisis reciente de ropa preservada del siglo XIV muestra rastros de más de 12 tipos diferentes de musgo utilizados para aislamiento. Cada tipo tenía diferentes propiedades. Algunos eran naturalmente antimicrobianos. Otros eran mejores para atrapar el aire. Los registros de las mansiones incluso muestran que las aldeas habían designado recolectores de musgo que sabían exactamente qué tipos recolectar. Un registro de 1292 describe una acalorada discusión entre dos aldeas. Por el acceso a un lugar particularmente bueno para recolectar musgo, la gente de la época medieval literalmente se peleaba por el musgo, así de importante era. El análisis científico de estas variedades de musgo muestra que algunas tenían propiedades de aislamiento comparables a las de los materiales sintéticos modernos. Lo realmente impresionante es cómo trataban su ropa de invierno. La frotaban con grasa animal, generalmente de oveja o ciervo, para aumentar la resistencia al agua. Las pruebas de laboratorio en ropa medieval recreada muestran que este tratamiento fue sorprendentemente efectivo. Podía repeler el agua hasta por 4 horas bajo una lluvia intensa. También descubrieron que mezclar ciertos tipos de savia de árbol con la grasa la hacía aún más resistente al agua. Una receta medieval de 1285 especifica mezclar savia de pino con grasa de oveja en proporciones exactas que, según los científicos modernos, es casi idéntica a las fórmulas modernas de impermeabilización. Experimentos recientes muestran que esta mezcla podría mantener sus propiedades resistentes al agua hasta por 3 meses antes de necesitar una nueva aplicación. La ropa interior de lino era el equivalente medieval de las capas base de alta tecnología, pero solo los campesinos adinerados podían permitírselas. En cambio, la mayoría de la gente usa este truco de tejer su capa de lana más interna con fibras de ortiga. El análisis textil moderno muestra que esto creó una tela que absorbía la humedad del cuerpo casi tan efectivo como los materiales sintéticos modernos, picaba muchísimo, pero te mantenía seco y abrigado. Un escritor medieval se quejó de la eterna picazón de la ropa de invierno, pero señaló que era mejor que congelarse. Las pruebas de laboratorio indican que estas mezclas de lana de ortiga podían absorber la humedad con un 80% de la eficiencia de las telas de rendimiento moderno. Cada prenda de invierno medieval tenía un propósito específico. Tomemos como ejemplo sus capuchas de aspecto extraño. Los hallazgos arqueológicos muestran que no eran solo gatos flexibles, estaban diseñadas con múltiples paneles que se podían ajustar según la dirección del viento. Las pruebas en capuchas medievales reconstruidas demostraron que podían reducir los efectos del enfriamiento por viento hasta en un 60% cuando se colocaban correctamente. Y esos zapatos puntiagudos de aspecto gracioso en realidad fueron diseñados para minimizar el contacto con el suelo congelado. Una menor superficie significaba una menor pérdida de calor a través de los pies. Las imágenes térmicas modernas muestran que estos diseños reducían la pérdida de calor hasta en un 25% en comparación con el calzado medieval convencional. El mantenimiento de la ropa medieval era una forma de arte. Guardaban la ropa de invierno en cofres especiales con hierbas aromáticas que repelen naturalmente a las polillas, pero estas no eran solo hierbas, elegían combinaciones específicas que también tenían propiedades antimicrobianas. Los científicos que prueban la ropa medieval preservada
Se encontraron rastros de hierbas que ahora se sabe que contienen compuestos antibacterianos naturales. Estas personas luchaban contra las bacterias antes de saber que existían. El análisis químico de estas combinaciones de hierbas muestra que eran tan efectivas como algunas alternativas modernas a las bolas de naftalina. También tenían la rotación de ropa estacional reducida a una ciencia. Los registros de Manner muestran fechas específicas para cambiarse a ropa de invierno basadas en generaciones de observaciones meteorológicas, pero no se trataba solo del calendario. Buscaban señales específicas en la naturaleza. Un registro de 1278 enumera cosas como cuando se marchitan las moras y cuando los gansos vuelan hacia el sur como señales para sacar el equipo pesado de invierno. Los meteorólogos modernos han descubierto que estos indicadores naturales eran predictores sorprendentemente precisos de los cambios de temperatura que a menudo coincidían con los pronósticos modernos con un 85% de precisión. Su ropa de invierno era proyectos comunitarios. Las aldeas celebraban reuniones de hilado donde todos se reunían para procesar lana y confeccionar ropa de invierno juntos, pero esto no se trataba solo de socializar. El calor corporal de 20 a 30 personas trabajando en un espacio podía elevar la temperatura lo suficiente como para mantener a todos calientes mientras trabajaban. Un registro de una manera muestra que una aldea ahorró leña para 3 semanas al organizar sesiones de costura grupal en mediciones de temperatura en climas fríos. Los talleres medievales reconstruidos muestran que estas reuniones podían elevar la temperatura ambiente hasta en 6 grados centígrados cuando esas cálidas prendas de lana no eran suficientes para combatir el frío intenso. Los campesinos medievales tenían otro truco bajo la manga, llevaban a sus animales al interior y estos no eran solo animales de granja viejos. Una sola vaca podía elevar la temperatura ambiente en 2 o 3 grados centígrados. Esto puede no parecer mucho hasta que te das cuenta de que la mayoría de las familias medievales mantenían 3 o 4 vacas dentro durante el invierno. Agrega algunas ovejas, pollos y tal vez un cerdo o 2 y de repente tienes una configuración bastante acogedora. Los investigadores que estudian los diseños de las viviendas medievales descubrieron que la ubicación estratégica de los animales podía crear aumentos de temperatura de hasta 10 grados centígrados. Las imágenes térmicas modernas de casas medievales recreadas muestran que estas ganancias de temperatura podían durar hasta 12 horas seguidas. Los arreglos más eficientes podían mantener estas temperaturas con solo la mitad del consumo habitual de leña. La ciencia detrás de esto era bastante. La evidencia arqueológica avanzada muestra que las casas medievales tenían zonas específicas para diferentes animales en función de la cantidad de calor corporal que generaban. Las vacas eran los calentadores premium. Se obtuvieron lugares privilegiados cerca de las áreas para dormir. Los cerdos, que generan aproximadamente la mitad de calor que las vacas, se colocaron cerca del almacenamiento de alimentos. En las áreas donde los pollos, a pesar de su pequeño tamaño, eran particularmente valorados porque podían caber en espacios pequeños y aún así producir sorprendentes cantidades de calor. Un registro medieval de 1288 clasifica a los animales por su valor calorífico. Una vaca valía 4 ovejas o 16 pollos en términos de generación de calor. Un análisis científico reciente confirma que estos cálculos de calor medievales eran notablemente precisos. Los estudios termodinámicos modernos muestran solo una variación del 5% con respecto a sus estimaciones, pero no se trataba solo del calor. Estos animales creaban lo que los científicos ahora llaman un efecto invernadero primitivo. Su aliento y calor corporal crearían un aire cálido y húmedo que ayudaría a evitar que el frío intenso se filtrara. Los científicos ambientales modernos han recreado estas condiciones y han descubierto que los animales vivían en casas medievales que podían mantener una humedad relativa en torno al 60%, perfecta para prevenir tanto la congelación como el crecimiento de moho. Su humidificador moderno no tiene nada que ver con el ganado medieval. Las pruebas de laboratorio muestran que este nivel de humedad también ayuda a preservar las estructuras de madera y previene problemas respiratorios comunes en el aire seco del invierno. La combinación de calor y humedad creó un microclima que podría extender los tiempos de conservación de los alimentos hasta por 3 semanas. Es realmente inteligente cómo diseñaron cuarteles de invierno especiales para los animales.
Las excavaciones arqueológicas han descubierto evidencia de plataformas y comederos especializados que mantenían a los animales en posiciones específicas para maximizar la distribución del calor. Un sitio particularmente bien conservado mostró un sistema donde las vacas se posicionaban de modo que su respiración creara una corriente de aire cálido que fluía hacia el área de dormir de la familia. Estas personas eran ingenieros medievales de HVAC. El análisis de los patrones de flujo de aire en edificios reconstruidos muestra que estos arreglos podían aumentar la temperatura efectiva en 2 a 3 grados adicionales. Los estudios de los planos de planta conservados revelan que incluso tenían en cuenta la dirección del viento estacional al colocar sus corrales para animales. Los registros de Manor Court revelan algunas disputas bastante interesantes sobre cuando se realizaban arreglos entre animales. Un documento de 1276 describe a dos familias discutiendo sobre a quién le tocaba albergar al toro más grande de The Village. Aparentemente, era la unidad de calefacción premium de la ciudad. Otro registro muestra a una familia multada por intentar afirmar que su vaca flaca proporcionaba tanto calor como la gorda de sus vecinos. En realidad, tenían estándares para esto. Los registros judiciales incluyen testimonios detallados de evaluadores de calor animal que evaluaban al ganado por su potencial de calentamiento. Estos evaluadores desarrollaron un sofisticado sistema de puntuación basado en el tamaño, la edad y la salud del animal que los investigadores modernos encuentran notablemente consistente con las mediciones reales de producción de calor. El arreglo no fue solo al azar. Los científicos que estudiaban los planos medievales descubrieron que colocaban a los animales para crear corrientes de convección que circularían aire caliente por toda la casa. El calor corporal de los animales haría que el aire se elevara creando un sistema de circulación natural. Las pruebas en casas medievales reconstruidas muestran que este sistema podía mantener temperaturas por encima del punto de congelación incluso cuando afuera hacía menos 10 grados centígrados. No es de extrañar que estos arreglos se tomaran tan en serio que literalmente salvaran vidas. Los estudios han revelado que estos diseños medievales alcanzan el 70% de la eficiencia de los sistemas de calefacción pasivos modernos. Algunas casas particularmente bien diseñadas podían mantener temperaturas estables hasta por 18 horas sin combustible adicional, pero mantener a los animales adentro conllevaba sus propios desafíos. La gente medieval desarrolló sofisticados sistemas de gestión de residuos que impresionarían a los agricultores modernos. Usaban capas de paja y ceniza para crear pisos de compostaje que absorbían los desechos animales mientras generaban calor adicional a través de la descomposición. Un análisis reciente de capas de piso medievales preservadas muestra que este sistema podría agregar 1 o 2 grados más de calidez a la casa. Hablemos de aprovechar al máximo una situación maloliente. El análisis químico de estas capas de piso revela que también producían compuestos antisépticos naturales que ayudaban a prevenir enfermedades. El sistema de compostaje en capas creó un ciclo autosuficiente que proporcionó tanto el calor como el fertilizante para la siembra de primavera. Los animales también necesitaban ser alimentados y abrevados sin dejar que todo el aire caliente escape. La evidencia arqueológica muestra que desarrollaron sistemas de alimentación inteligentes utilizando trampillas y escotillas que minimizaban la frecuencia con la que se debían abrir las puertas. Un diseño particularmente innovador de una casa de la década de 1290 muestra una caja de alimentación giratoria que se podía cargar desde afuera y girar hacia adentro. Los medievales inventaron la puerta para mascotas. Las pruebas de los sistemas de alimentación reconstruidos muestran que redujeron la pérdida de aire caliente hasta en un 60% en comparación con la apertura de puerta convencional. Los estudios de eficiencia energética indican que estos diseños medievales eran casi tan efectivos como los sistemas modernos de entrada con esclusas de aire. Algunos pueblos incluso tenían reglas específicas sobre qué animales podían mantenerse dentro según el tamaño de la casa y el número de familias. El registro de la mansión muestra cálculos para proporciones óptimas de calor animal. Descubrieron exactamente cuántos animales podían caber cómodamente en un espacio mientras proporcionaban el máximo beneficio de calor. Un registro de 1295 especifica que una familia de 5 necesitaba al menos el calor animal de 2 vacas para sobrevivir al invierno. Los cálculos termodinámicos modernos muestran que estas estimaciones medievales fueron sorprendentemente precisas,
cayendo dentro del 10% de las mediciones científicas actuales para la generación de calor animal. Los hogares más eficientes podrían mantener temperaturas confortables con solo el 60% del ganado que normalmente se necesitaba. Con todos estos animales y personas apiñados en casas medievales, organizar la comunidad se volvió crucial para la supervivencia. Las aldeas desarrollaron sistemas complejos para coordinar todo, desde la recolección de leña hasta los espacios de calentamiento compartidos. Estas personas se tomaron la preparación para el invierno tan en serio que la evidencia arqueológica muestra que las aldeas habían designado guardianes de las heladas que comenzaron a planificar la estrategia de supervivencia invernal en pleno verano. El sistema de recolección de leña por sí solo era una obra maestra de la logística medieval. Los registros de Manor Court de 1285 muestran que las aldeas dividían a las familias en equipos de recolección de leña según sus capacidades físicas y las herramientas que poseían. Cada equipo tenía roles específicos: los leñadores, los apiladores y los transportistas. Pero aquí está la parte brillante: rotaban estos roles semanalmente para evitar que alguien se quedara atascado con los trabajos más difíciles en el peor clima. Los psicólogos organizacionales modernos que estudian estos registros dicen que este sistema de rotación era más sofisticado que algunos horarios de lugares de trabajo modernos. Un análisis reciente de los registros preservados de las aldeas muestra que incluso tenían un sistema de puntos para las tareas de preparación para el invierno. Las familias ganaban puntos por contribuir a las pilas de leña comunales, manteniendo caminos compartidos y participando en las vigilias de las heladas. Un registro de 1293 muestra una aldea que rastrea estos puntos con notable precisión. De hecho, tallaron muescas en un palo de conteo comunal. Aflojar no era una opción. Las familias con totales bajos obtuvieron los peores lugares en el salón comunal durante las actividades grupales. Hablando del salón comunal, estos edificios eran maravillas de la ingeniería disfrazadas de simples espacios de reunión. Las excavaciones arqueológicas revelan que estaban ubicados estratégicamente para bloquear los vientos invernales predominantes para todo el pueblo. Un sitio particularmente bien conservado de 1278 muestra un salón diseñado con un sistema de doble entrada que creó un efecto de esclusa de aire. Estas personas inventaron el principio de la puerta giratoria hace unos 600 años. Los estudios de flujo de aire de la era moderna temprana muestran que estos diseños redujeron la pérdida de calor hasta en un 45% en comparación con los edificios de una sola entrada. Los propios relojes de escarcha eran como operaciones militares. Los equipos de aldeanos se turnaban para patrullar durante la noche, controlando a los ancianos, manteniendo fuegos comunales y monitoreando los indicadores de temperatura. Usaban un sistema fascinante para marcar los niveles de escarcha. La evidencia arqueológica muestra que colocaban ollas de barro llenas de agua a diferentes alturas alrededor del pueblo. La rapidez con la que se congelaban les decía exactamente qué tan frío estaba haciendo a diferentes elevaciones. Los científicos que probaron este método encontraron que era preciso dentro de los 2 grados centígrados, pero el verdadero genio estaba en cómo organizaban los espacios de calentamiento compartidos. Los pueblos no solo abrían el salón comunal y esperaban lo mejor, tenían horarios detallados para actividades grupales que maximizaban la eficiencia de la calefacción del calor corporal compartido. Los registros de la mansión de 1296 muestran que calcularon exactamente cuántas personas debían estar en el salón para mantener temperaturas agradables. Un pueblo incluso desarrolló un sistema de rotación donde las familias se turnaban para organizar sesiones de intercambio de calor. Básicamente, fiestas de barrio medievales donde el objetivo era mantenerse caliente. Las iglesias también jugaron un papel importante, pero no solo para la comodidad espiritual. La evidencia arqueológica muestra que las iglesias medievales fueron diseñadas teniendo en cuenta la supervivencia del invierno. Tenían salas de calentamiento especiales llamadas fábricas de California donde los ancianos y los bebés podían quedarse durante los días más fríos. El análisis de los registros de la iglesia muestra que estas salas se administraban cuidadosamente. Incluso tenían vigilantes del calor designados que mantenían temperaturas óptimas. Los estudios modernos de la arquitectura de la iglesia preservada revelan que estas salas podían mantener temperaturas hasta 8 grados centígrados más cálidas que el exterior solo con el calor corporal compartido y el diseño estratégico. El sistema de horneado comunitario fue otro golpe de genio medieval.
En lugar de que cada familia encendiera su propio horno, los pueblos coordinaban días masivos de horneado donde todos usaban los mismos hornos en secuencia. Los registros de la mansión muestran que descubrieron el orden exacto de horneado que maximizaría el uso del calor. Primero los panés, luego los pasteles, luego los platos que necesitaban menos calor. Los científicos que estudian estos registros calcularon que este sistema ahorró alrededor del 60% del combustible que se habría usado si todos hornearan por separado. Cada aldea también tenía sus propias innovaciones para sobrevivir en el invierno. Una comunidad inventó un sistema de túneles subterráneos que conectaban edificios importantes que los arqueólogos inicialmente pensaron que eran para almacenamiento, pero resultaron ser pasadizos con calefacción. Otra aldea desarrolló un método para usar rocas calientes de los hornos comunales como calentadores portátiles. Las envolvían en trozos de lana y las distribuían a los ancianos. El ingenio de estas soluciones a menudo dependía de los recursos que cada aldea tenía disponibles. La investigación moderna sobre la organización de las aldeas medievales incluso ha descubierto evidencia de los primeros sistemas de bienestar social. Las aldeas mantenían registros detallados de las familias que podrían tener dificultades en invierno. Los ancianos, los enfermos, los hogares con bebés recién nacidos y organizaban redes de apoyo para ayudarlos. No solo estaban siendo amables, entendían que toda la supervivencia de la comunidad dependía de proteger a sus miembros más vulnerables. Todos estos sistemas comunitarios eran un testimonio del ingenio medieval. Sus métodos pueden parecernos primitivos ahora, pero crearon algo notable. Una comunidad donde la supervivencia dependía de que todos trabajaran juntos. Tal vez no tenían nuestra tecnología moderna, pero tenían algo igual de valioso. Comprender que mantenerse caliente era más fácil cuando todos ayudaban a mantener el fuego encendido.